Picasso, taller de arte. Hola, gracias por seguirnos en las principales redes sociales. Como estás viendo en pantalla, estás asistiendo a un proyecto, el proyecto que lo hemos denominado Pintando a Lionel Messi a la acuarela. Claro que sí, estás viendo poco a poco, paso a paso, el trabajo que hemos realizado más o menos durante unas 5 horas de trabajo intenso pintando a este gran personaje conocido como Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo. Y cabe recordar que en 2022 la selección de su país, Argentina, sacó la Copa Mundial. Por tercera vez sacó la Copa Mundial la selección argentina en el país de Qatar. Sí, sacó en Qatar la tercera Copa Mundial junto con este gran futbolista como es Lionel Messi. Bueno, en homenaje a él nos hemos propuesto y también nos hemos inspirado para poder trabajar este retrato de él a la acuarela. Es una técnica bastante interesante, bastante compleja también, porque cabe mencionar que uno tiene que tener mucho cuidado con el tema del dibujo. Un dibujo seguro, un dibujo preciso, lo más preciso posible para poder realizar esto. Y también después viene el manejo del agua y también del pincel, que es algo que uno tiene que tener muy en cuenta a la hora de poder pintar con acuarelas. Como estás viendo, hemos hecho una diversificación con varios pinceles. Hemos podido trabajar desde el fondo y también la figura, y poco a poco, paulatinamente, hemos ido viendo y realizando los colores, tomando en cuenta el referente que tenemos de imagen de este personaje tan importante, mundialmente conocido. Es realmente un desafío interesante este proyecto que nos hemos propuesto realizarlo. Como ya te había mencionado, nos tomó bastante tiempo poder realizarlo y es realmente interesante poder ver de un tiempo a esa parte el trabajo que vamos realizando con el tema de el dibujo y la pintura realista. En este caso es una pintura realista. Como has visto al inicio del video, hemos puesto énfasis en el tema de trabajar el dibujo. Ya hemos dibujado previamente, hemos dibujado muy sucintamente, muy minuciosamente, paso a paso, tomando en cuenta las proporciones, tomando en cuenta las medidas, tomando en cuenta al personaje, tomando en cuenta las cosas que lo hacen particularmente único a este gran futbolista internacional como es Messi, ¿no? Hemos tomado muy en cuenta muchas cosas, muchos puntos de referencia, y es interesantísimo poder tomar un personaje de este calibre para poder hacer este proyecto. Un proyecto que es interesante, y más adelante vas a ver otros proyectos interesantes también, tomando en cuenta otros personajes, tomando en cuenta otras situaciones, otras cosas en acuarela. Vamos a ver otros hitos, otros proyectos tomando en cuenta la técnica de la acuarela, y también otras técnicas que son interesantes, como por ejemplo el pastel, el lápiz pastel, cómo se puede trabajar también
Vamos a ver cómo se puede trabajar con lápices de color. Vamos a ver eso poquito a poco. Van a ir viendo eso y también van a ver cómo trabajamos con bolígrafos, preferencialmente el bolígrafo azul, pero también vamos a ver otras gamas de manifestaciones que podemos realizar o podemos representar o podemos trabajar tomando en cuenta otros colores, no solo el color azul en bolígrafo, sino otras gamas de colores que también se pueden realizar, al igual que podemos realizar con colores, ¿no? Eso vamos a ir viendo poco a poco, paulatinamente van a ir viendo otras propuestas, otros proyectos que tenemos en mente, y van a ver durante todo este año cosas muy interesantes de parte de Taller Picasso y mi persona, que soy el profesor Ernesto Lara de este taller, que es el taller que la gente que viene y le interesa el dibujo y la pintura van a poder tomar en cuenta, van a poder tomar los cursos que vamos a impartir tomando en cuenta esta premisa, que es el dibujo y la pintura realista, que sé que a mucha gente le interesa muchísimo el tema de la pintura realista, cómo dibujar, cómo pintar de manera realista, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo poquito a poco, vamos a ir impartiendo, estamos impartiendo, y bueno, este es un claro ejemplo de lo que los estudiantes también pueden realizar en el taller. Pueden tranquilamente aprender a dibujar y pintar a su personaje favorito. No solo hay muchachos o muchachas o personas que les gustan los jugadores de fútbol, también hay gente que les gusta, por ejemplo, los artistas famosos del cine, o también artistas famosos de la música, ¿no? No hay ningún problema de poder ayudarles para que ustedes puedan realizar, puedan dibujar y pintar a su personaje favorito, al que más les guste, al igual que nosotros, que nos hemos propuesto dibujar y pintar a Lionel Messi, como estás viendo en este video. Muy interesante, muy claro, conciso y paso a paso, como estás viendo. Y como te vuelvo a reiterar, es una técnica muy interesante el tema de la acuarela. Es interesante también tomar en cuenta que hay que ser cuidadoso con la acuarela, y también puedes trabajarla con o por capas. Puedes trabajarla por capas. ¿Cómo es ese tema de capas? Bueno, pintas una capa, como estás viendo en el video, pintas una capa completa de varias partes. Por ejemplo, lo que estás viendo en las sombras de la cabeza. En alguna parte del video seguro que vas a ver la sombra de la cabeza, cómo la he ido trabajando, y posteriormente vas a ir viendo cuando seque, y en otra oportunidad ya estoy reforzando un poco más y dándole un poco más de oscuridad a esas partes, como también en el pelo, ¿no? Capa por capa nos ayuda esta técnica para ir viendo de la intensidad, pues esta técnica viene de la parte clara, o sea, se empieza por la parte más clara. ¿Para qué? Para que vaya agarrando el color. Poco a poco va agarrando el color, y a medida que vas colocando más y más capas, va haciéndose un poco menos absorbente, y poco a poco ya deja de absorber mucho el agua, deja de absorber paulatinamente, poco a poco. Y también se va notando poco a poco cuando uno va trabajando y va entendiendo lo que es el papel, que por cierto este papel es de 220 gramos. Vas entendiendo el tema del papel y vas viendo hasta qué punto puede o podemos trabajar con determinado papel. ¿Por qué? Porque la textura del papel se va perdiendo
poco a poco, porque van secándose las capas y capas y capas, y va quedando, y llega a un punto en que ya no puede agarrar más el color, y ahí es el punto máximo donde el papel te permite trabajar, ¿no? Y eso es lo que puedes ir viendo, puedes ir experimentando, ¿no? Porque algunas veces se conforman con unas 2 o 3 capitas, pero con 2 o 3 capas no se puede llegar a una intensidad como uno quisiera. Entonces se puede ir de 4 a 5 a 6 hasta 7 capas. Por esa razón es que toma tiempo pintar a la acuarela, y más todavía si es que uno quiere pintar una cosa realista, o quiere pintar un rostro, quiere pintar un animal, quiere pintar objetos realistas, ¿no? Sabemos que la realidad tiene bastantes contrastes, tiene bastantes colores, tiene bastantes matices también. Por esa razón es que tenemos que tener en cuenta las capas, tenemos que tener en cuenta paulatinamente, poco a poco, ir viendo, como estás viendo en el video, y eso que estás viendo en cámara rápida nomás, el proceso que llevó más o menos unas 5 horas, el trabajo completo de lo que estás viendo en el video, llevó, como te digo, 5 horas aproximadamente. Puede ser más o menos, pero tiene ese tiempo el que hayamos trabajado este proyecto, ¿no? Es muy interesante la acuarela, pero como te vuelvo a mencionar, es importante tomar en cuenta, muy importante tomar en cuenta el dibujo. Tienes que ser muy claro y muy puntual en el dibujo para poder facilitar el tema de que llegue el color. ¿Por qué? Porque tienes que tener mucha seguridad en el dibujo. La seguridad en el dibujo te llega practicando. Es interesante porque algunas veces yo les digo a mis estudiantes que vienen al taller y quieren pasar estas clases que les estoy mencionando de dibujo realista y pintura realista, yo les digo y les animo a hacer primero un estudio profundo en dibujo de un rostro, de una cabeza, o de la cabeza que más les gustaría dibujar o pintar. Yo les digo que primero boceten, primero hagan un boceto muy exhaustivo. Si es que quieren pintarlo, por ejemplo, quieren pintar un personaje famoso, primero dibújenlo muy bien, y luego poco a poco van a ir viendo que van a poder, después de dibujarlo, van a poder pintarlo. Encima de ese dibujo van a poder pintar, como están viendo ustedes en imagen, ¿no? ¿Cuál es el proceso que he seguido para este trabajo que ustedes están viendo en pantalla? He seguido un proceso muy interesante. Primero he dibujado con un portaminas, un lápiz de minas de grafito, ¿no? O sea, una portamina. He trabajado con una portamina 2B. He trabajado también con un borrador de esos que tienen tipo lápiz. He trabajado también con un lápiz borrador de los que vienen con de un lado el borrador y del otro lado la escobita para poder limpiar, como han visto en el inicio del video, los materiales que he utilizado. Y luego también he usado lo que son los pinceles redondos, blandos para acuarela, que son de pelo, pinceles de pelo. He utilizado unas acuarelas muy normales, escolares, que, bueno, son muy útiles, son muy buenas a la hora de pintar. Y también he utilizado una hoja de acuarela de 220 gramos, como ya les estaba mencionando, y que es prácticamente muy buena esa hojita de acuarela, que viene un block de 10 hojas, que son muy interesantes. Es muy recomendable e interesante poderse comprar en block para poder
hacer varios ensayos. Primero hay que hacer ensayos, es lo que yo les digo también a mis estudiantes, hay que hacer ensayos, hay que hacer prácticas para luego ir trabajando e ir haciendo después los trabajos que ustedes deseen hacer, como flores, pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser lo que ustedes deseen, pero tienen que primero practicar aguadas, practicar manchas, practicar ese tipo de cosas y tener muchísimo cuidado en el tema del manejo del pincel, porque muchas veces hay que tener y hay que ser considerado con la acuarela, porque tiene que ser muy delicado, o sea, el que pinta acuarela tiene que utilizarlo con mucha delicadeza, tiene que acariciar suavemente la superficie de el papel. No puedes restregar encima de el papel cuando está húmedo, porque no es óleo, no es acrílico, no es una superficie rígida, no es una superficie dura. Al restregar o al hacer eso, puedes dañar el papel que estás trabajando. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando uno vaya a pintar acuarela. Eso es lo que yo les recomiendo a los chicos, a la gente joven que va a trabajar con acuarelas. No tienen que raspar el pincel con la superficie del papel cuando está húmedo el pincel. Pues que tiene que ser con mucha delicadeza, como están viendo en el video, como estoy manejando con sumo cuidado el pincel, con sumo cuidado los materiales. Siempre hay que tener mucho cuidado con los materiales, y también hay que ser muy cuidadoso en el asunto de la limpieza. Manos limpias, todo el material que tengas limpio, y cada sesión que tengas de acuarela tienes que tener la paleta limpia para poder mezclar los colores y tener en cuenta que no se estropee tu trabajo por utilizar material que ya has usado. Por eso tienes que tener muy en cuenta de, al terminar la sesión, limpiar tu paleta, limpiar muy bien tu paleta, mojarla bien, limpiarla con otro pincel y después secarlo muy bien. Igual los pinceles, secarlos muy bien, ¿no? Es una técnica muy interesante, y a la vez es bastante compleja también, porque mucha gente a veces no se acostumbra a poder trabajar con la acuarela, ya que tienes que tener muchísimo cuidado, mucho más que con el óleo o con el acrílico, ¿no? El óleo y el acrílico tienen sus cosas complejas, pero también tienen sus pros y sus contras, como quien dice, ¿no? Pero más tiene pros, ¿no? Porque no es de tanta delicadeza como la acuarela, porque es así. La acuarela tienes que ser delicado y tienes que tener seguridad, como te digo, de un solo trazo y ya. Y la siguiente capa ya dan otro trazo. La siguiente capa otro trazo, para después ir viendo poco a poco que después no se estropee tu trabajo, ¿no? Poquito a poco, o sea, es paulatino, es gradual el tema de la acuarela, ¿no? Por esa razón es que es una técnica limpia, muy limpia y de muchísima seguridad. Como estás viendo en el video, es eso lo que tienes que tener en cuenta cuando tienes que trabajar con acuarelas. Es re interesante poder seguir y poder hablar acerca de esta técnica, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Esperemos que estés disfrutando de ver cómo estamos elaborando la cabeza o el rostro de este gran personaje como es Lionel Messi. Te dejo con un hermoso fondo musical apropiado para esta ocasión. Te voy a dejar con un
fondo musical muy apropiado para esta ocasión, que está muy ligado a nuestro querido Lionel Messi, que actualmente es jugador del Inter de Miami en Estados Unidos. Está en Estados Unidos y está en el Inter de Miami, nuestro querido Lionel Messi, que es el número 10 en ese equipo, y también es el número 10 de la selección argentina. Querida gente, es grato saber que ustedes nos siguen y son parte de nosotros y es parte de la comunidad que sigue a Taller de Arte Picasso. Es gratísimo conocer y saber que nos siguen. Ya sabes que puedes ingresar al taller y ser parte de los cursos: niños de 7 a 12 años, jóvenes de 13 a 18 y personas mayores de 19 a 25, 35, 45 años que quieran cursar los cursos de dibujo y pintura realista, que es lo que estamos mostrando en este video, ese proyecto interesantísimo que nos hemos propuesto. Bien, querida gente, no dudes en comunicarte, y si quieres saber mucho más, no dudes que pronto habrá más material, más proyectos que tenemos en mente y más cosas que vas a poder ver en este canal, en las distintas plataformas de las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y también TikTok. Y por supuesto también vas a poder ver algunas cositas más en dibujando.net, una página muy interesante para los artistas que les gusta el dibujo y también la pintura, las tutorías y la creación artística. No dudes en visitarlos y visitarme también en esa página muy interesante. Bien, sin decir algo más, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Los dejo con esta banda sonora muy adecuada a este personaje, y es grato saber que nos siguen, como vuelvo a reiterar. Así que un saludo grandote y nos vemos en la próxima, gente que nos sigue. Sigan con esta música de fondo. Hasta siempre, gente que nos sigue. Chao, chao.
I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And that mistakes, I've made a few. I've had myself and kicked in my bed, but I've gone through. We are the champions. I've taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I never lose. We are the champions.